Bueno amigos de Venezuela, siempre Venezuela, el tema el acoso. Martín Elías traía este tema para iniciar así esta edición de Venezuela, siempre Venezuela. Hay gente que me pregunta, Ana, ¿y por qué a veces empiezas con música colombiana? Yo digo, bueno, porque es parte de la integración precisamente, la manera de integrar a Colombia y Venezuela a través de la música. Me parece que es lo más fácil, lo más sencillo y sobre todo lo más inteligente y productivo. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Hoy deberían definirse los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, los nuevos, entre comillas, los nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, con muchas acusaciones y señalamientos de que no van a ser ni independientes, ni mucho menos van a defender y decidir conforme a la Constitución. El Centro de Justicia y Paz y Acceso a la Justicia han sido organizaciones críticas del proceso de renovación del TSJ, pues alertan sobre las irregularidades en la admisión de las postulaciones. Entre las irregularidades documentadas por Acceso a la Justicia destaca las postulaciones de los magistrados Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza y Malaquías Gil, cuyos periodos expiran en diciembre de este año 2022, pero ahora intentan repetir por otra docena de años más en el máximo tribunal, violando la Constitución. Esto es a todas luces ilegal. Esta es una gente que no ha terminado su periodo y ya se está postulando para un nuevo periodo. Y así los admitieron. Entonces ya ahí empiezan a verse las irregularidades. También destaca la postulación del exfiscal Gilberto Landaeta, quien integró el equipo que investigó el asesinato del fiscal Danilo Anderson, y su actuación fue tan cuestionada que se le removió luego de un incidente con la policía del Estado Vargas, del cual fue siendo sobreseído en el año 2009, según denuncia la Asociación Civil. Una persona operadora de la justicia que pretenda ser reelegida corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión o de que su comportamiento se perciba de este modo de los ajusticiables, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, en el proceso participa el Foro Cívico, una plataforma de organizaciones diversas de la sociedad civil que intenta influir para que el TCJ sea más equilibrado. La Asamblea Nacional aplazó los nombramientos y reconoce que por falta de consenso, pero se espera que hoy decidan la nueva configuración que tendrá este poder público. Repito lo que denunció el diario elpitazo.com. 6 de cada 10 de los postulados pertenecieron o pertenecen al PSUV. O sea, gente que ya tiene una vinculación política clara. 5 de cada 10 fueron contratistas del Estado. Es decir, tienen vinculaciones, intereses, negocios económicos con el Estado venezolano. Entonces ahí donde uno se pregunta, ¿habrá independencia en el nuevo Poder Judicial? ¿Y cuál es ese equilibrio? No puede existir un equilibrio. ¿Habrá equilibrio en el Poder Judicial? ¿Habrá sobre todo ese compromiso de la defensa de la Constitución y las leyes de la República? Está por verse. Vamos a esperar por los nombres de los elegidos y luego haremos los análisis correspondientes. Y en otro orden noticioso, Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, instó a la ciudadanía a denunciar a los alcaldes opositores del estado Zulia porque supuestamente pues han desmontado las estatuas que habían sido instaladas por los anteriores alcaldes chavistas. Durante su programa Con el Mazo Dando, el oficialista dio a entender que los mandatarios regionales no tienen
potestad para quitar estas estatuas que fueron puestas por otros funcionarios. Cabello también pidió a las personas recabar las pruebas para demandar a estos mandatarios locales opositores y que los tribunales pues actúen para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Si no es que se van a convertir y van a convertir esto, según él, en una mamadera de gallo. Esto es lo que viene pues anunciando Diosdado Cabello. Sí tiene autoridad Diosdado Cabello, la autoridad que le da la legítima elección popular y el hecho de ser la mayoría. Tienen esa autoridad. La pueden trasladar a otro sitio, la pueden desmontar. Lo que no pueden es dañarla, porque ya sí sería un daño al patrimonio público. Pero las pueden trasladar a otro sitio. Un sitio que puede ser, les recomiendo yo, la calle de las infamias, en donde estén las estatuas de aquellos que contribuyeron a la destrucción del país. Porque él está molesto porque muchas de esas estatuas son de Chávez. Bueno, pero si quieren un sitio donde exhibir eso, bauticen una calle de las infamias y ahí colocan estas estatuas. Y la organización no gubernamental Aula Abierta ha informado que en los últimos 2 años pues han computado al menos 371 episodios de arremetidas del AMPA contra varias universidades de Venezuela, incluyendo la central, la UCB, la principal del país y además que es patrimonio mundial de la humanidad. Venezuela acumula así 371 episodios de estas arremetidas de AMPA contra las universidades desde el inicio del decreto de la pandemia el 13 de marzo del 2020 hasta mediados de marzo, es lo que ha dicho y ha mencionado la ONG. Sostuvo que este elevado número de incidentes de inseguridad pues genera total preocupación, puesto que no solo afecta la manera estructural, sino también el funcionamiento de las diferentes universidades del país y de las actividades de docencia, investigación y extensión, así como el proceso educativo en lo que participan miles de estudiantes y además profesores venezolanos. También preocupa a la comunidad universitaria y al aula abierta la postura que el Estado tiene ante esta situación. Las autoridades, al tomar una posición de inacción ante estos delitos que atacan a las diferentes universidades, pues violentan los principios interamericanos sobre la libertad académica y la autonomía universitaria, es lo que ha expresado la organización. El dirigente indígena Olmar Ortiz, junto con Gabriel Silva, hermano del Yanomami de 16 años sobreviviente de Parimabé, acudieron a la Defensoría del Pueblo para denunciar formalmente los hechos ocurridos el 20 de marzo y donde además hubo 4 indígenas Yanomamis asesinados por las armas de fuego de la Fuerza Aérea Bolivariana de Venezuela. Veamos parte de esta intervención. Olmar Ortiz, coordinador nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal y defensor nacional de derechos humanos de pueblos indígenas, junto con Gabriel Silva, quien es hermano de Borges Sifonte, el herido de Parimabé, hoy entregando tanto en el Ministerio Público como en la Defensoría del Pueblo denuncias y también la solicitud de las actuaciones que hasta ahora se ha realizado en virtud del caso, en razón de que ha habido un hermetismo total desde el 20 de marzo, donde ocurrieron los hechos y donde Sifonte Borges, hermanos de Gabriel, fue herido por armas de fuego de alto calibre, tanto en la pierna derecha como en el brazo izquierdo. Esperemos pronto, en este caso, tanto las respuestas de ambas instituciones para continuar con el proceso legal pertinente a esta situación que ocurrió el 20 de marzo en Parimabé, municipio de Alto Orinoco del estado Amazonas. Hasta los momentos son pocos los avances que se han detectado dentro de la Fiscalía del Ministerio Público y pasa algo muy particular aquí en este caso. Nosotros criticamos mucho a la Defensoría del Puesto porque el defensor del puesto pues pocas veces aparece o fija posturas sobre violaciones evidentes a los derechos humanos en Venezuela. Pero en esta oportunidad los representantes de la Defensoría del Pueblo en el estado Amazonas son indígenas, son de origen indígena y ellos pues tienen otra actitud frente a este caso y han promovido las necesarias investigaciones para que este caso se desarrolle, se cumpla como debe ser. Pero ha sido por esto.
y han sido más activos que la propia Fiscalía del Ministerio Público de Venezuela. Así que vamos a esperar algunos detalles e informaciones sobre este caso, porque no se puede tener en una parálisis una situación tan grave como lo que ocurrió en Parima. Y también hay que recordar que la propia etnia Yanomami está solicitando iniciar su juicio con las leyes de ellos. Las leyes de los indígenas, porque la Constitución se lo permite y se lo valida. Ellos también quieren detener y someter a juicio bajo su jurisdicción a los funcionarios militares involucrados en el caso. Fíjate que no se ha sabido más nada en relación a este caso, cómo los militares y quiénes fueron los que iniciaron los disparos. Obviamente fueron los militares, pero ¿cuáles son los nombres? Orden? Exacto, ¿y quién dio la orden? ¿Y quién dio la orden de disparar? También hay que ver esa situación. Y hasta ahora, 11 días después de los hechos, no se sabe de ese tema específico. Y en otro orden, la ONG venezolana Fundaredes ha informado y se ha registrado durante el 2021 al menos 317 presuntos enfrentamientos en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, en lo que 439 personas murieron, de lo que esto representa un 45% del total de las víctimas de homicidios en dichas regiones. Casi la mitad de este tipo de muertes violentas pues fue causada por funcionarios que deben velar por la seguridad de toda la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes, los cuales no prevén la muerte de los detenidos o de los sospechosos. Es lo que ha asegurado la organización en ese informe anual que corresponde al año 2021. La coordinadora de documentación y de derechos humanos de Fundaredes, la abogada Clara Ramírez, aseguró que la agencia de noticias EFE, que estas muertes ocurrieron en medio de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado y las bandas criminales, así como entre los diferentes grupos irregulares, así como en esos grupos armados, exclusivamente la guerrilla, siendo estas unas bandas con un alto poder de fuego que están operando en estos estados fronterizos. Además, ha señalado también que incluyen muertes de algunas ejecuciones extrajudiciales que las quieren hacer pasar por los diferentes enfrentamientos. El informe de la ONG ha precisado que los organismos de seguridad del Estado con más responsabilidad en estos hechos fueron los cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana, policías regionales y municipales, el Ejército y la Policía Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales. Eso dentro de los grupos y además los diferentes grupos irregulares que han coexistido con fuerza en ese orden público, que mantienen en muchos casos pues una actitud totalmente displaciente en el sufrimiento que le provocan a toda esta población. Esto es lo que viene asegurando Fundaredes. Bueno, hoy cumple 461 años de haber sido fundada la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, y del estado de Venezuela que más relación fronteriza ha tenido con Colombia. Ha sido más tradicional esta relación fronteriza. Hay que felicitar a la ciudad de San Cristóbal, una ciudad caracterizada por gente pujante, gente de mucho empeño, gente trabajadora, responsable, pero que ahora se ve sometida al abandono y a la falta de afecto por parte de la dirigencia política nacional, que no ha querido cumplirle a la ciudad las cosas que necesita. Esto pasa con todas las ciudades de Venezuela, esto no es específico de San Cristóbal, pero cada vez que esta ciudad cumple años, pues se exigen las mismas cosas: atención a su urbanismo, atención al tema fronterizo, atención también a los problemas de servicios públicos, especialmente el tema de la luz, que se ha vuelto crítico durante las últimas semanas. Eso es lo que pide la ciudad de San Cristóbal, sobre todo más y mejor democracia. Así que felicitaciones a San Cristóbal, felicitaciones a los sancristobalenses, 461 años de historia y siempre mirando hacia el frente en el horizonte de la verdad, de la lucha y sobre todo de la generación de nuevas expectativas para su juventud. Y en un trabajo que ha realizado Sebastiana Barraez, habla sobre los perturbadores testimonios de la captación de los niños y de los jóvenes por la guerrilla en la frontera, que revelan que el ELN actúa junto al ejército venezolano, pues la muerte no ha cesado en la frontera.
la detención, la desaparición y además el asesinato de civiles culpables o inocentes por estos enfrentamientos entre las guerrillas, y en ese control territorial pues continúan algunos que se hacen públicos, la mayoría pues quedan ahí en la impunidad. Hace unos días, pues, uno de los secuestrados y asesinados por el ELN, Juan de Dios Hernández, un dirigente del Partido Comunista de Venezuela. El más reciente informe de la Human Rights Watch, presentado por Tamara Tarisius Brons, directora de Funciones para las Américas, reveló que muchos de esos habitantes del estado Apure, pues, han manifestado la actuación conjunta de los funcionarios del ejército venezolano con el ELN. La guerra más cruda por este control del territorio arrancó el 30 de diciembre en el territorio venezolano con el asesinato de José Noel Ortega Fandiño, alias El Cherry, este activo del Ejército de Liberación Nacional, organización que responsabilizó a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a quienes pues llamó conjunto con el Oriente, tal y como se ha venido presentando los diferentes testimonios, lo ha revelado Infobae, múltiples testigos, personas desplazadas, funcionarios humanitarios dijeron a la Human Rights Watch que miembros de las fuerzas de seguridad venezolana, en particular las FAN y el GNB, pues han realizado operaciones en conjunto con estas guerrillas, las guerrillas del ELN, y habrían sido cómplices de diversos abusos. En horas de la mañana, dentro de uno de los testimonios, pues llegaron 10 hombres armados con motos y camionetas, así se identificaron como del ELN, y otros que eran de la Fuerza Venezolana, donde pues con sus insignias y sus uniformes utilizaron su fuerza. Así pues están recabando a estos niños y a estos jóvenes. Bueno, una raya más para el tigre, un nuevo expediente de violación de derechos humanos, en este caso de los niños. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y esta noche hay fiesta, no sé en dónde, pero debe haber alguna fiesta esta noche. Es el tema de Maya. ¿Quién nos ha traído ese tema para iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy? Y Pedro Carreño critica la revolución judicial y pide cárcel para magistradas y para quien les dio el garrote. Pues Pedro Carreño, representante del chavismo, criticó en su programa Desenlace del medio de comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Venezolana de Televisión, la revolución judicial. Asimismo pidió cárcel para las magistradas. Carreño ha manifestado que las magistradas 33 y 34 deben estar presas, y no solo ellas, sino también quien les dio el garrote. Carreño conversó con el comandante general de la Armada, Guaycipe Alexandro, quien es el presidente del Comité de Postulaciones y la irritada Asamblea Nacional. Ambos destacaron que la irregularidad mayor es la corrupción, agregando que Maduro está consciente que debe haber una revolución profunda. Por su parte, Alexandro señaló, si vamos a reformar el Poder Judicial, tenemos que agregarle valores. Carreño no dejó de criticar al sistema judicial, conformado por gente de su mismo partido, e hizo un recordatorio a la presentación del año judicial. No observé un llamado a remendar, eso era el Titanic, puros aplausos y puros logros. El representante chavista mostró su gran indignación en las cámaras de televisión, agregando, yo decía, la corrupción, todo lo que está pasando en el sistema de justicia, no va a ser una ratificación, era solo puro logro, el barco hundiéndose y la orquesta sonando. Bueno, bien extraña esta declaración de Pedro Carreño, entendiendo primero que Pedro Carreño nunca se ha apartado de la línea principal del PSUV. En segundo lugar, quien encabezó la revolución judicial no era Diosdado Cabello. Hay enfrentamiento entre ellos. ¿Quiénes son las magistradas 34 y 35? Porque tampoco dijo los nombres. No, y dice que son señaladas a dedo. Claro. Son seleccionadas a dedo. Ahí es una de las ratificaciones. 34 y 35. ¿Será del circuito judicial de Caracas? ¿O será del circuito judicial del Zulia? ¿O será del circuito judicial de dónde? Serán magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y con nombre clave 34 y 35. O sea, Pedro Carreño dejó más dudas que afirmaciones concretas en estas declaraciones, pero lo que llama más la atención, insisto,
es el hecho de que Pedro Carreño se lanza en ristre contra la reforma que su propio partido está impulsando dentro de la Asamblea Nacional Ilegítima. ¿Será que a Pedro Carreño no le dieron no le dieron la posibilidad de escoger uno de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Será que quedó guindando en esa selección? ¿O será que ya lo tienen en la lista para ser los próximos decapitados dentro del proceso político de Venezuela que está haciendo el PSUV en una llamada limpieza interna del partido a partir de sus bases éticas? Que ya de por sí suena como un contrasentido eso de hablar PSUV y ética. Eso no tiene nada de compatible. Pero bueno, ahí está el caso de Pedro Carreño, ahora rebelde, ahora resultó rebelde el Pedro Carreño que toda la vida había sido... Pero siempre se revelan los niños, siempre se revela, existe una posibilidad que se revelen cuando no se le está dando el dulcecito como es. Yo estoy intrigado por esta rebelión de Pedro Carreño. ¿Algún callo le pisaron o le están amenazando pisarle algún callo? Y entonces lanza en ristre con esto. El Observatorio Venezolano de Finanzas afirmó que los salarios en el sector privado superan los $100 al mes, lo que representa más del triple del aumento anunciado por la administración de Nicolás Maduro, que elevó el salario base a solo 130 bolívares, unos casi $40 aproximadamente, algo así. El observatorio explicó que solo en el mes de marzo el salario estándar de los trabajadores privados se ubicó en $108. Sin embargo, para quienes ocupan cargos gerenciales, su sueldo supera los $230, mientras que los profesionales y técnicos reciben alrededor del equivalente de $152 americanos. Pese al incremento salarial en el sector privado, el Observatorio Venezolano de Finanzas observó que existe una caída importante en el poder adquisitivo de las remuneraciones de divisas, debido a la apreciación del tipo de cambio real, que hace que dichos ingresos no duren mucho tiempo en el bolsillo de los venezolanos. El observatorio afirmó que al menos 69% de los salarios fueron cancelados en divisas en el mes de marzo. Sin embargo, entre marzo del 2022 y diciembre del 2021, los precios en dólares aumentaron 10,1%. El observatorio también indicó que un 98% de los comerciantes manifestaron su intención de fijar precios de sus productos en dólares, aunque por restricciones legales o de otro tipo no lo puedan hacer. Así que la economía dolarizada, el nuevo impuesto que cobra y pecha las transacciones en dólares y los salarios disminuyendo radicalmente, los salarios en bolívar deshaciéndose como el agua con la sal. Allí está la situación que ocurre con el salario de los venezolanos, que va perdiendo valor a diario. Y vamos a escuchar a la señora María Fabiola Báez Angarita, madre de los hermanos John Jairo Castellanos y Jair Castellanos, quien exige al Estado venezolano investigar para dar con el paradero de sus hijos, quienes se encuentran desaparecidos desde el 8 de mayo del 2021. Escuchemos. Buenos días, mi nombre es María Fabiola Báez Angarita y yo soy la madre de John Jairo Castellanos Báez, Jair Castellanos Báez, ya que mis hijos los tengo desaparecidos. Ahorita el 8 de abril van a tener 11 meses y no ha dado con el paradero de mis hijos. Yo le pido a usted, el gobierno, que por favor me ayuden a ubicar dónde están esos muchachos. Por favor, te le agradece. Usted como madre, como padre, por favor, ayúdame. Yo necesito dar con el paradero de mis hijos, ya que no he sabido nada hasta el momento. Y necesito y exijo que por favor me ayuden con el paradero de ellos. Yo he ido en un lado, fui a Maripa, fui a Bolívar, fui a Guarataro y no ha dado con el paradero de mis hijos. Por favor, te le agradece al gobierno, por favor que hagan justicia o busquen el paradero de mis hijos, por favor, se le agradece. Lo último que se sabe de estos muchachos es que ellos iban hacia la zona minera del estado Bolívar buscando, opciones para trabajar, pero fueron detenidos en una alcabala indígena y desde ese momento más nunca se ha vuelto a saber
de estos muchachos que se extraviaron, así de sencillo. No se sabe nada de ellos y las autoridades pues poco le han prestado atención al caso y poco se ha investigado sobre esta desaparición. Imagínense ustedes el desespero de una madre ver que en un mismo día, en un mismo hecho, desaparecen 2 de sus hijos sin ninguna información por parte de la autoridad, ninguna información por parte de los indígenas, ninguna información de nadie que indique dónde están. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a comentarles acerca de una entrevista que ha concedido el exministro de Petróleo Rafael Ramírez a Blue Radio, donde habló sobre los problemas que hoy presenta la industria petrolera. El exfuncionario chavista, que por cierto introdujo aquella célebre frase roja rojita, destacó que PDVSA para ese momento era roja rojita, hoy presenta diferencias con el gobierno de Nicolás Maduro, que le ha hecho renunciar a la posición que ostentaba en el gobierno y exiliarse en Italia, y abiertamente ha confrontado con el gobierno de Nicolás Maduro. En esta entrevista destaca el exfuncionario que la industria petrolera venezolana no está en condiciones de suministrar crudo a Estados Unidos y que además Maduro siente mucha tensión debido a lo que pudiera decir Alex Saab en Estados Unidos acerca también de la relación que existe entre Venezuela y el candidato Gustavo Petro. Para muchos el nombre de Rafael Ramírez no es ajeno. Su figura acompañó al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez más de una década y tuvo a su cargo el liderazgo de una industria clave en la nación sudamericana, la industria petrolera. Recordemos que fue ministro de Petróleo por 12 años, presidente de PDVSA durante 10, fue vicepresidente del área económica, canciller y embajador ante las Naciones Unidas. Un recorrido que lo hace poseedor de información importante sobre cómo funciona la estructura de gobierno en Venezuela desde el 2022. Desde Italia desarrolló esta entrevista para la emisora Blue Radio en Colombia. Destacó que el empresario colombo-venezolano Alex Saab, extraditado a Estados Unidos y señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, lo describe como un empresario aventurero. Asegura que Saab siempre tuvo el respaldo de Maduro en diferentes escenarios, hasta en los que no dominaba, como el de petróleo. Dice que el régimen de Maduro ha convertido a Saab en una especie de héroe nacional porque, según él, está aterrorizado de lo que pueda decir ante las autoridades norteamericanas. Cuando Maduro era canciller, relata, andaba siempre abogando por Alex Saab, por sus proyectos y gestiones. Nosotros nunca permitimos que entrara a Alex Saab a PDVSA, porque para entrar a PDVSA debía tener una cantidad de cualificaciones técnicas y económicas que ese señor no las tenía. Justo tan pronto yo salí, destaca Ramírez, de PDVSA, a ese señor le dieron una cantidad de millonarias de proyectos petroleros que no realizó, proyectos de vivienda y después el tráfico de la tragedia de los venezolanos con el tema de las cajas clave. Señaló también que es el caso
más fuerte o las evidencias más fuertes que existen de cómo se dilapidó el dinero de los venezolanos. Pero Al-Assad es, digamos, la mejor expresión de lo que es el madurismo, el grupo empresarial que rodeó a Maduro y se ha beneficiado enormemente de la tragedia de los venezolanos. Así lo afirmó Rafael Ramírez, quien también destacó que sigue siendo un férreo defensor del legado de Hugo Chávez. Se declara chavista, pero aclara que no comparte las posturas de Nicolás Maduro. Asegura que lo que hoy vive Venezuela es una dictadura y que Maduro destruyó el país que les dejó Chávez. Señala además que en el 2014 fue nombrado por Maduro vicepresidente de Economía y que le hizo un conjunto de recomendaciones, en total 18, en ese momento para atajar la crisis económica. Me di cuenta que Maduro no solo no comprendía, sino que lo que tenía era el interés de tener el control, no solo de PDVSA, sino también de los fondos del gobierno. Chávez le dejó a Maduro un país funcionando, le dejó a Maduro un país pleno de recursos económicos, ahorros en fondos de todo tipo, y Maduro sencillamente decidió entregar eso al control de su grupo empresarial y su grupo político, y yo estaba en contra de eso. Por eso fui sacado abruptamente de la empresa petrolera. De allí me enviaron a las Naciones Unidas. Esta situación, según Ramírez, gestó su descontento, pero fue hasta el 2017 que decidió apartarse del gobierno de Nicolás Maduro, argumentando que las violaciones de derechos humanos de ese momento son incompatibles con el pensamiento de Hugo Chávez. Señala que la actual administración se sostiene con la violencia y el miedo. Luego de la violencia en la calle y la violencia de Estado, donde murieron más de 130 venezolanos en las situaciones del año 2017, yo decidí renunciar al gobierno, destacó, porque la violencia y la violación de derechos humanos son incompatibles con el socialismo y el pensamiento del presidente Chávez. No podía seguir con esa gente y no solo me retiré, sino que me convertí en un activo defensor de las políticas de Chávez, y eso Maduro no me lo perdona, y me han hecho de todo, me han perseguido, me han confiscado mi casa en Venezuela, han perseguido a mis familiares, me han perseguido en el exterior. Espera Maduro que nosotros nos quedemos callados, pero no lo vamos a hacer, aseveró. Nuestro país merece un futuro mejor que el que tiene ahorita, así lo puntualizó. La justicia venezolana ha pedido la extradición de Rafael Ramírez por presuntos actos de corrupción cometidos durante su presidencia en PDVSA, como desvíos de fondos. Sin embargo, en el 2022, la Corte de Casación de Italia, país donde reside desde que se separó del gobierno de Nicolás Maduro, determinó que no puede ser extraditado. Ramírez dice ser un perseguido político y asegura que las acusaciones en su contra son una manera del régimen de ocultar sus malas decisiones, echándole la culpa. Aclara que él no debe nada a la justicia, pero el actual régimen sí. Rafael Ramírez dijo en la entrevista: yo no tengo ninguna persecución a nivel internacional. Quien la tiene son los agentes de Maduro, como el señor Alex Saab, que ustedes conocen muy bien, y todos los cabecillas del gobierno. Yo puedo andar libremente por el mundo porque no tengo nada en mi contra. El único lugar donde no puedo volver es a mi querida patria Venezuela. Consultado acerca de la capacidad de Venezuela para abastecer a Estados Unidos, su respuesta fue un tajante no. Ramírez responde a la pregunta y explica que en este punto hasta Colombia produce más de lo que produce hoy en día Venezuela a nivel de crudo, ratificando que los años de bonanza quedaron atrás y es que la región
todos están atentos a los acercamientos entre Caracas y Washington que podrían estar orientados a la seguridad energética. Venezuela ha perdido lamentablemente su capacidad de producción. En el año 2013, que fue mi último año, cerramos con una producción de 3.015.000 barriles y en este momento Venezuela produce solo 668.000 barriles por día, es decir que se ha perdido el 78% de la capacidad de producción de petróleo del país. Venezuela no tiene nada para aportar que ayude a la crisis que se avisora en el mercado energético internacional. Mis amigos, esta opinión del exfuncionario chavista que abiertamente pues ha manifestado oposición contra el régimen de Maduro. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Pero fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ese fondo musical de música llanera se interpreta este tema, El hombre que yo amo. Liliana Lucero Hernández presenta este tema para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Suscati Gelmiura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Venezuela está a las vísperas de un nuevo apagón eléctrico nacional, un apagón similar al de hace algunos años, en donde prácticamente durante una semana Venezuela quedó sin luz. Pues este es un análisis que realizan algunos especialistas sobre el tema eléctrico. El futuro inmediato del sistema eléctrico venezolano no tiene expectativas positivas, por el contrario, es la prolongación de una crisis que gracias a la degradación de 5 años de abandono al sistema eléctrico se va a agravar. Se explicó que la capacidad termoeléctrica de Venezuela, que debería generar más del 50% de la energía, se encuentra prácticamente fuera de servicio. Esto hace al país sumamente dependiente de la hidroeléctrica del Guri en el estado Bolívar, donde solamente funcionan 9 de las 20 turbinas disponibles. También se consideró que la situación del sistema eléctrico debería ser uno de los principales temas para discutir en las jornadas de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de facto. Si las partes estuvieran interesadas en resolver la crisis progresiva e irreversible del sector eléctrico nacional, ya debería ser un tema de común interés, pero lo que está claro es que no hay intención en ninguno de los bandos para analizar este tema. Hay que solucionar, y una de las medidas es la disolución de Corpoelec y transformarla en una empresa realmente seria y adaptada a las nuevas tecnologías para poder prestar el servicio más eficientemente en el país e iniciar un proceso de recomposición del sistema eléctrico nacional. Deberíamos volver a la configuración política e institucional de 2007 para que empresas como Electricidad de Caracas y Enelven en Maracaibo atiendan sus mercados regionales y se hagan cargo del crecimiento de la demanda eléctrica residencial, industrial y comercial en esa zona. Y hablando de esos apagones y de esas fluctuaciones, el ingeniero eléctrico y ex viceministro de Energía Eléctrica, Víctor Poleo, advirtió en una entrevista para el Nacional que la crisis eléctrica en el país pues se va a agravar debido a esto, a las inversiones, al abandono, a la militarización y al desprofesionalismo que se presenta en el sector. Ese plan de la administración que dice que ese plan de carga debido a la sequía del río Uribante, que es el fluvial de la central eléctrica Leonardo Ruiz Pineda, que surte a estas entidades. Sin embargo, ante esta realidad
que todo el país las fluctuaciones y los apagones del sistema eléctrico pues forman parte de esa realidad de todos los ciudadanos, ha llevado, y lo viene mencionando, que es una clara violación de los derechos humanos. Sin electricidad no puede existir ningún tipo de bienestar social. Tenemos una crisis eléctrica vinculada con el crimen contra la nación. Esto es lo que ratifica el ingeniero electrónico. Bueno, y el dirigente, profesor universitario de la Universidad Simón Bolívar, William Anseume, ha expresado su total rechazo a las tablas de sueldo conocidas en el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar. Asegura que es una oferta engañosa la que se plantea del mal menor para tratar de reconocer alguna bondad de las que carece la cuarta contratación colectiva universitaria. Hay una desconsideración socioeconómica general hacia los trabajadores en Venezuela y en particular hacia los universitarios. Ubicar el máximo sueldo, es decir, un titular a dedicación exclusiva, en algo más de $100 mensuales es un acto bochornoso, humillante para la persona y para la institución universitaria. Más cuando la canasta alimentaria de enero, según el Senda, se ubicó en $454,93. Esto sigue colocando nuestro sueldo, el sueldo de los universitarios, en términos de hambre presente y futura. Se mantiene el serio desconocimiento de los derechos humanos a los acuerdos internacionales en materia laboral y la Constitución Nacional. Claramente los derechos humanos establecen que si un país no puede atender las necesidades básicas de sus ciudadanos, debe requerir para ello de ayuda internacional. Pero sería bien descarado hacer esto luego del llamado Plan Universidad Bella o del conocimiento de cuantiosos recursos que se han ido a cuentas en la banca internacional. Asegura Anseume que los universitarios hemos realizado todo lo posible para procurar sin respuesta la restitución de nuestros derechos laborales y académicos y van a seguir haciéndolo a pesar de estas terribles circunstancias que vive el sector producto de estos nuevos tabuladores salariales. Y vamos a escuchar al diputado Orlando Ávila, quien asegura que Nueva Esparta está sumida en la crisis y para nadie pues es un secreto cómo el régimen ha golpeado a toda la ciudadanía. Margarita no escapa de la realidad que estamos viviendo todos los venezolanos. Para nadie es un secreto que ha golpeado tanto el régimen a la ciudadanía que tenemos casi 4 millones de migrantes por la mala calidad de vida, por los bajos salarios, por los malos servicios, de que no deje, por falta de mantenimiento preventivo y correctivo, que las plantas generadoras de electricidad y el cable eléctrico que no depende de ellas deben tener permanentemente mantenimiento. No hablemos pues del problema del agua que viven los margariteños de manera permanente, con ciclos que pasan de 40 por una tubería que está deseosa de que le pongan la mano y no le pongan parches. De igual manera, los bajos salarios, el colapso del sistema de salud, de tal manera pues que no hemos visto todavía en Margarita una existencia de interés por que Margarita se consolide como ese destino turístico, porque el gobierno no acompaña al pueblo, ni acompaña a los gremios, ni a los empresarios a que eso tenga lugar. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, es la situación que se presenta en la isla de Margarita como en otras áreas de Venezuela. Seguimos con más información. Y como si fuéramos vacas lecheras, siguen las protestas, Alan, acerca de las declaraciones de Nicolás Maduro. Y esto es una crítica que viene realizando la televisión de Argentina, donde asegura que Nicolás Maduro viene asegurando que las mujeres tienen esa tarea de parir. Los conductores del noticiero argentino La Nación Más criticaron esas declaraciones de Nicolás Maduro en las que aseguró que la única tarea de la mujer es parir. La mujer, sabemos, tiene grandes tareas en la vida, la tarea de parir, de gestar, de parir. Fueron esas expresiones que dio Nicolás Maduro durante el Congreso con feministas chavistas. Afirmó además que la mujer tiene la responsabilidad de forjar, formar, criar y construir valores. Y ante eso y al respecto, pues La Nación Más, los conductores, incluida una mujer, expresaron su gran sorpresa, su incomodidad
y hasta incredulidad ante ese comentario. Yo le recomendaría a Nicolás Maduro que si va a ir a un congreso de mujeres, se asesore sobre lo que puede decir o lo que no puede decir. Es lo que ha manifestado Guadalupe Vázquez, periodista y politóloga. El periodista Eduardo Feynman precisó la frase dicha por Nicolás Maduro, tras lo cual indicó que refleja el total machismo del presidente venezolano. Es el presidente del patriarcado del mundo, lo ha afirmado. Vázquez expresó entre risas sobre declaraciones como si fuéramos vacas lecheras. También añadió que espera que el colectivo femenino frente al de Nicolás Maduro, que dio esas declaraciones, muestre su total rechazo. Y no es la primera vez que Nicolás Maduro ofrece declaraciones en las que restringe el papel de la mujer a la gestión y a la crianza. Vamos en este momento a escuchar el reporte de Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Barranca, la tierra amable de Colombia, medio a medio del departamento, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Carlos Uzcategui el Miura, la voz del Caribe colombiano, y un saludo cordial, fraterno a mis amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco y a esa gran audiencia a nivel internacional. Bueno, hoy tenemos un tema bastante complicado, un tema que ha venido suscitando en los últimos días sobre el caso del programa o el nuevo escalón económico que el régimen de Nicolás Maduro y por supuesto los amos del Valle han venido deduciendo a la situación financiera económica en el país con el programa nuevo del ICBF para las grandes transacciones hechas en divisas norteamericanas. Mi pregunta es lo siguiente. Alan, Nancy, escuchen bien. Un venezolano o un comerciante extranjero de cualquier nacionalidad, para poder lograr hacer un registro mercantil, o sea, una compañía anónima, una sociedad limitada, o simplemente un pequeño negocio o un comercio mediana escala, para ellos producir lo primero que tienen que comprar, y esto es con información 100% confirmada de varios juristas, jurisconsultos o abogados en el país. Una máquina fiscal, la más pequeña, tiene un costo de $1.500. Siguiendo el segundo punto, la papelería o el poco papel que se utiliza, es decir, las facturaciones cuando la piden por empresa o situaciones jurídicas. Tienen que tener, por supuesto, las marcas, el logo, teléfono, etcétera, y el derecho fiscal para así cancelar esto al CENIAC. Serían $1.500 por medida pequeña, una máquina fiscal. Después viene el punto, débito, tarjeta de crédito, que esa es otra rosca más que hay en la banca venezolana, sea pública o privada. ¿Cuánto le está costando? Le he preguntado a varios amigos comerciantes en la ciudad de Maracaibo, en la ciudad del Táchira, en el estado Táchira, perdón, y por supuesto en la capital, Caracas. Y la mayoría te dice, Carlos, si no tenemos $500 o $600, no nos dan ese afinque. Es decir, que ya serían 2.100. Empezamos la elaboración del registro mercantil. Los folios, Alan, los folios, Nancy, cuesta todo en dólares. Ahí se van los primeros $600 por 4 folios, que es lo mínimo para un documento o un registro mercantil en Venezuela. Tienes que cancelar aparte $256 por el registro. Y aparte, por supuesto, ver si ese día el registrador mercantil o la registradora amanece con buen pie, si durmió bien, si comió o, por supuesto, si le alcanzan los bolsillos para guardar su alícuota, que es día a día. Mi pregunta es, ¿hasta dónde llegará este grave problema en el país? En Caracas, capital, aún no saben qué hacer y por dónde comenzar a hacer este renglón financiero que ya es obligatorio desde el día de hoy. Ahora imagínense ustedes en las ciudades como Cojedes, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Margarita, la ciudad de Maracaibo, Trujillo, que llegan de último. Observemos este video con mucha preocupación, ya que los comerciantes en la capital no saben qué hacer. Ahorita como negocio no tenemos ningún tipo de información como tal. Estamos como quien dice a la expectativa también porque
Inclusive los clientes ya nos están preguntando, pero no tenemos ningún tema cómo explicarle a los clientes porque no estamos informados. Estamos en bolívares, ni siquiera estamos cobrando ahorita con divisas porque no lo podemos hacer porque no sabemos cómo es. La respuesta de Paola es similar a la de otros comerciantes con los que pudimos conversar en un recorrido que hicimos por al menos 10 establecimientos del este de Caracas, luego de la implementación del impuesto a los pagos en dólares. Solicitan orientación por parte de las autoridades competentes para continuar sus operaciones. En realidad el conocimiento que manejamos es muy poco, muy escaso, más allá de lo que he podido medio rajuñar en las redes sociales. Los transeúntes también aseguraron desconocer cómo será la puesta en funcionamiento de esta ley. No tengo idea de eso. Realmente no lo conozco a profundidad, no sé cómo va a ser eso. La Gaceta Oficial número 6687, publicada el pasado 25 de febrero, establece que los pagos en dólares o criptomonedas realizados por personas naturales o jurídicas que se efectúen dentro del sistema bancario nacional tendrán una alícuota entre 2 y 8%. Mientras que las transacciones en efectivo con moneda extranjera refleja una variación entre 2 y 20%, y para los contribuyentes que realicen estas operaciones en metálico el porcentaje es de 3%. El economista Aaron Olmos sostiene que estas cifras se trasladarán al consumidor final. Todavía se sigue persistiendo en la idea de que las operaciones pasan dentro del sistema financiero cuando ocurren realmente fuera. Entonces, de alguna manera todavía la medida tiene elementos que no se adecúan a la realidad del mercado venezolano. Y en el caso peer-to-peer, bien sea de moneda fiat o en bolívares, en divisas y en criptoactivos, es muy difícil poder fiscalizar o validar el hecho de que esa operación está ocurriendo. Aseguró que la disposición resultará perniciosa en el corto, mediano y largo plazo. Es un esquema en el cual, por un tema estacional, los primeros 3 meses del año, la demanda de bolívares es mucho mayor por el pago del impuesto a nivel general, y pues la situación de liquidez en Venezuela no es muy elevada. Ya tenemos menor cantidad de bolívares físicos, tenemos menor cantidad de bolívares digitales. Es una situación en la cual el principal medio de pago, entonces ahora algunas empresas lo están dejando de un lado porque no tienen la más remota idea, no tienen claro de qué manera van a hacer esta recaudación. Otro de los grandes inconvenientes que tienen los comercios es la adecuación de las máquinas fiscales. No tenemos crédito para comprar las máquinas fiscales, hay que comprarlas de contado. Entonces eso tiene unas implicaciones para los comercios muy importantes. No nos extrañemos que algunos comercios empiecen a cerrar porque no pueden operar sin la máquina fiscal y sin haber adaptado el impuesto a las transacciones. El sector comercial insiste en la necesidad de que se extienda el plazo de implementación de la ley a las grandes transacciones financieras. Insólito pero cierto, es una realidad, una situación crítica, donde el gobierno o el régimen le sigue sacando dinero al pueblo venezolano. El país llegará a un momento que no tendrá comerciantes, serán antiguas pulperías o pesas, como decían en el antiguo argot maracucho. Muy grave la situación. En Venezuela existía una organización o una fundación o un instituto que era muy importante a nivel mundial. Las personas de escasos recursos, y por supuesto las que no promediaban sino títulos de hasta un 6º grado, un 5º grado, iban a ese centro educativo creado por Luis Beltrán Prieto Figueroa, el insigne maestro de Venezuela, que después lo tomaron como símbolo en el régimen de Chávez. Algo falso, porque el hombre era otra cosa. El maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, el orejón, como se le conocía en el argot público en todas partes, creó un instituto llamado el INSES, o llamado INSES, pero el nombre real era el INSES, donde ese documentico, ese certificado era avalado tanto por la industria petrolera, la industria de la construcción, la industria eléctrica en Venezuela y por supuesto traspasaba la frontera. Hoy día ese instituto en la costa oriental del lago, que era uno de los mejores a nivel nacional, ha sido desmantelado, destruido, saqueado tanto por maleantes y por supuesto por los chatarreros. Están robándose las instalaciones, están robándose todo lo que consigan a su paso en la costa oriental y sobre todo en esa ciudad, en Ciudad Ojeda, en Lagunilla. Y para eso tenemos esta situación que nos envía por cortesía el periodista Yolman Cruz de Punto Deporte. Observemos.
La sede del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, en el municipio de Lagunillas del estado Zulia, pasó de ser una institución que incentivaba a la juventud para integrarse al mundo laboral a una zona asediada por maleantes y chatarreros. Lo que se puede evidenciar es un lugar en ruinas que alberga cientos de recuerdos positivos en la mente de quienes pasaron por sus áreas educativas y que hoy se convirtió en nada. Capacitaba personas para trabajar directamente. Personas capacitadas para salir al campo a ejercer determinadas funciones, como eran las de soldadura, como eran las de administración, como eran las de mantenimiento, en diversas áreas. Entonces a nosotros nos preocupa porque la capacidad de formar mano trabajadora para la industria, para el comercio en el municipio, después de esto, lo que vemos es que se ha cercenado esa capacidad de que se formen los jóvenes para trabajar en el ámbito laboral. Salones derrumbados, paredes con pinturas del expresidente oficialista Hugo Chávez y vigas a la espera de ser llevadas por chatarreros es lo que se puede ver en una de las sedes estudiantiles del estado más importantes desde hace varios años. Inclusive, hasta certificados ya firmados hay, pero en el suelo y llenos de maleza y polvo. De verdad, una irresponsabilidad por parte de quienes eran directores o aún siguen siendo directores de este instituto en el municipio de Lagunillas. Y como diputado, en ejercicio de mis funciones, voy a ser garante de que las personas responsables de esta situación paguen. Porque nosotros no podemos pasar por inadvertido esto que antes beneficiaba a tantos jóvenes profesionales y que hoy no sirve para nada. Por haber sido un lugar emblemático para al menos 4 municipios de la subregión petrolera Costa Oriental del Lago, entes gubernamentales comenzarán los trabajos de investigación para dar con el paradero de los responsables que dejaron que este gran instituto, como lo es el INSES, hoy se convirtiera solo en ruinas. Esperemos que el diputado que está conversando haga algo, que realmente se mueva. Es una institución que avaló décadas de estudiantes que hoy día no solamente están en Venezuela, sino a nivel del mundo. Ese certificado del INSEE era una plusvalía internacional, lo que es el SENA hoy aquí en Colombia. Señores, tratemos de cuidar nuestras cosas. Esto es muy difícil, la realidad de lo que ha venido sucediendo con diferentes instituciones. Me imagino que el INSEE Construcción en la ciudad de Maracaibo, que era referencia en la zona industrial, tanto de la ciudad de Maracaibo como en la ciudad de Turmero, La Victoria y por supuesto la Gran Caracas, salían de la ciudad capital del estado Zulia. Hoy eso aparentemente no existe. Hoy recuerdo aún en la avenida Bella Vista, la avenida principal de Maracaibo, donde estaba el INSEE marrón y el INSEE gris. Y los estudiantes no, las quejas eran: Carlos, nos están adoctrinando, porque los trabajadores o los maestros ya los llamaban tutores. Tutores en Cuba, aquí son maestros, técnicos. Y eso es lamentable lo que está sucediendo. Alan Nancy, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Ñura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá con Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y era el cantante venezolano Edgardo Ramírez con el tema Mi Mayor Fortuna. Con este tema iniciamos el último bloque de este mediodía en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y la grave emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela pues ha llevado a la vulneración de los derechos y el derecho a la educación, vida y salud por parte del Estado venezolano, evidenciando así una política estratégica errada y viciada, asociada a esquemas ideológicos equivocados diseñados por personas que no permiten un sistema educativo eficaz, como lo revela el informe sobre el primer trimestre de 2022 emitido por el Observatorio de Educación de Fundarredes. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contemplada en los artículos 102 y 104, que la educación es democrática, gratuita y obligatoria, así como la estabilidad a los educadores y a los docentes, pero la crisis humanitaria compleja por la cual está pasando el país
violenta ambos artículos, evidenciando cada día la incapacidad del Estado para garantizar la calidad de la educación en Venezuela. Por ende, en dicho informe, la Organización Defensora de Derechos Humanos refleja la creciente complejidad e inestabilidad del sistema educativo en Venezuela, asimismo, la violación permanente de los derechos humanos que están consagrados en la Carta y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es más evidente la omisión del Estado venezolano para solucionar este tipo de temas en los que se ven envueltos tanto niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, principalmente en el corredor fronterizo, pues que se ven afectados por el deterioro de las infraestructuras educativas, la falta docente, la mala alimentación y además la precariedad que se ha detectado durante estas primeras investigaciones trimestrales a través de este observatorio, el observatorio de Fundaredes. La defensora de derechos humanos y presidenta del Instituto CASLA, Tamara Suju, ha sido una de las más acerbas críticas en contra de este proceso de presunta transformación y modernización del Poder Judicial en Venezuela. Para Tamara Suju, esto es maquillaje. Y lo que no podrá ocultar la narcotiranía de Nicolás Maduro al fiscal Karim Khan es lo siguiente, y hace los puntos específicos sobre los aspectos que no podrán ser ocultados. Presos políticos arbitrariamente detenidos, varios con más de 3 años sin juicio. Falta de interés real en investigar las torturas denunciadas por la mayoría de las víctimas presas hoy día o en libertad plena o condicional y otras que sufrieron torturas y nunca fueron presentados. Ninguna investigación ni separación por averiguación de los altos responsables civiles y militares investigados por crímenes con competencia de la Corte Penal Internacional. A pesar de que la Corte Penal Internacional lleva a cabo este proceso, dice Tamara Suju, y ha dado plazo hasta abril, la tiranía continúa violando los derechos de los presos políticos, mantiene a gran parte de los mismos en centros de tortura, muchos de ellos con graves padecimientos de salud y amenazados constantemente. Todo esto fue informado por el Instituto CASLA a la Corte Penal Internacional y a su fiscal general Karim Khan. Y Pablo Zambrano, quien es el secretario nacional de FETRASalud en Venezuela, asegura que los organismos del Estado no atienden las denuncias sobre la inseguridad en los hospitales. Escuchemos. Todas estas denuncias se vienen realizando y para eso es muy poca la respuesta que dan los organismos de seguridad del Estado y el propio Ministerio de Salud. Por supuesto, toda esta situación, este tipo de falta de respuesta, las paga a la final el paciente porque se hacen más decadentes los hospitales. Los hospitales siguen en caos en Venezuela, no solamente por el tema de la seguridad, el tema de las infraestructuras, el tema de los equipos médicos. Todo es decadente y algo que viene ahora, que ha avanzado mucho es la migración, no solamente para otras latitudes, sino también para la economía informal. Yo tengo casos específicos de compañeros que eso tiene que ver con la seguridad, por supuesto, pero la seguridad social, que también tenemos que englobarla. Compañeros que se van del hospital y en la siguiente esquina, porque viven cerca, montan una venta de cigarrillos y ganan muchísimo más dinero que prestando servicios en un centro hospitalario. Eso atenta también con la seguridad porque los hospitales cada día quedan más solos. Cuando los visitamos conseguimos servicios con una sola enfermera trabajando, pero igualmente faltan los médicos, algo que no sucedía con mucha constancia, ahora está sucediendo, que era que el personal obrero era el que más se mantenía y resistía ante la crisis. Bueno, ya empezaron a irse, o sea, el obrero también está, o sea, lo que es la camarera, el camillero, el vigilante, el portero, el que trabaja en la lencería, o sea, ese se está yendo también del centro de salud. Cuando vemos esa soledad en los centros, dígame, o sea, sobre todo en las noches, bueno, se hace más inseguro el centro de salud. Hemos solicitado infinidades de veces la corrección de la política de salud en el país.
O sea, que inclusive humanizarla, que no deberíamos ni de reclamarlo, pero para eso son pocas las respuestas que hay. No hay una inversión concreta y real para buscarle solución al tema de la crisis hospitalaria y de la atención primaria en Venezuela. Bueno, un tremendo resumen de lo que está pasando en materia de seguridad dentro de los hospitales y sistemas de salud en Venezuela. Y en materia de derechos humanos, hoy hay una decisión histórica en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hoy se aprobó abrir una investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde el año 2018. Nicaragua repite el mismo patrón que Cuba y el mismo patrón que de Venezuela en materia de violación de derechos humanos, persecución a dirigentes políticos, presos políticos, detenciones a mansalva, torturas, y es decir, toda una serie de elementos que ha hecho que las Naciones Unidas también presten atención a este tema, y con una votación de 20 votos a favor y 7 en contra, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la creación de un mecanismo especial de investigación sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua. Los países que votaron en contra de este mecanismo: Honduras, Rusia, Cuba, Venezuela, China, Bolivia y Eritrea, quienes votaron en contra de este mecanismo. Así que se habilita una comisión especial como la que actualmente investiga y mantiene investigación sobre los casos y denuncias en Venezuela, pero en esta oportunidad en el territorio de Nicaragua. Vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a revisar las noticias ocurridas hasta este momento en esta zona de frontera. Anoche se realizó un operativo conjunto allí en el sector del barrio Los Guires, donde fueron aprehendidos 15 personas, las cuales se les revisó antecedentes y su legalidad en el país. También se encontraron celulares y sustancias psicoactivas. Por su parte, el alcalde Edgar Tobar destacó que en el lugar se instalará por parte de la fuerza pública un puesto unificado de forma permanente para garantizar la seguridad de las familias de Los Guires y también del barrio 1 de Mayo. El alcalde aseguró que habrán nuevas labores de intervención, ya que en el sector se comprobó en procedimientos anteriores que varias viviendas se dedicaban al comercio de alucinógenos. La otra directriz que he impartido es la necesidad de recuperar el alumbrado público. La empresa Arauca Iluminada iniciará labores el próximo mes. Esto lo señaló el alcalde Edgar Tobar, quien además agregó que no va a permitir que la delincuencia se apodere de Arauca, y junto a la fuerza pública están trazando estrategias para enfrentarla y poner tras las rejas a los generadores de problemas en estos sectores. Es de destacar también que las comunidades han venido desde hace algún tiempo haciendo las denuncias ante los entes competentes, ya que allí es un foco de alteración del orden público y robos constantes. Y en otro orden, cambios se realizan en el Ejecutivo Departamental. En el despacho de la Gobernación de Arauca, la gobernadora Indira Luz Barrios nombró y posesionó como la nueva gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, a la profesional en Contaduría Pública de la Universidad de Pamplona, Farideh Vargas Capera, quien además es especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Piloto de Colombia y especialista en administración pública de la Universidad Antonio Nariño.
Con el decreto de nombramiento 678 del 29 de marzo y acta de posesión del 30 de marzo del 2022, Vargas Capera inicia su liderazgo en el Instituto de Desarrollo de Arauca a partir del 1 de abril de la presente vigencia con retos propuestos por la gobernadora, quien le encomendó dinamizar la entidad y reactivar la economía del departamento a través del instituto. Así, la doctora Farides Vargas se ha desempeñado como coordinadora de proyectos de la Alcaldía de Arauca y profesional de apoyo para la consolidación del Plan de Desarrollo del Municipio 2023. Sostuvo que todas las recomendaciones de la primera autoridad del departamento serán acatadas con el fin de llevar a la entidad a un rumbo mejor. Entre tanto, la nueva gerente se presentó ante los funcionarios del instituto, quienes a partir del momento son su equipo de trabajo para cumplir las metas trazadas. También, amigos, sigue el proceso en contra del gobernador Facundo Castillo, quien no aceptó la imputación de cargos en una nueva audiencia que se llevó a cabo la tarde del miércoles del día de ayer sobre el proceso en contra del gobernador de Arauca, Facundo Castillo. Este no aceptó los cargos de los delitos que le atribuye la Fiscalía. Durante su intervención, Castillo indicó que es inocente de los cargos y por tanto no los aceptó, argumentando que en Colombia los gobernadores no son encargados de realizar estudios previos en temas contractuales. Asimismo, aseguró que priva el principio de buena fe que para el momento tuvo en los funcionarios. Hay que destacar que los delitos por los que se investiga al gobernador Castillo son interés indebido en la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Y también, amigos, los ganaderos de Arauca reportan pérdidas por 144 millones de pesos. Esto producto del robo y sacrificio de ganado en el departamento. El gremio ganadero en Arauca busca soluciones al problema de abigeato y robo de ganado en sabanas del municipio capital. Un documento reposa en el comité de ganadero y espera el respaldo de la comunidad araucana con las firmas para luego ser enviado a las autoridades del orden local, regional y nacional. La entidad, a través del contenido del escrito, revela que desde el mes de septiembre del año 2021 tiene conocimiento que alrededor de 80 semovientes han sido sacrificados en sabanas de Arauca, estimando un valor que promedia los 144.000 millones de pesos. Es decir, se trata de una problemática de alto impacto económico para el gremio ganadero. Este es el documento que se proyectó y que se espera que sea respaldado por la comunidad araucana y el gremio para tener una solución definitiva a este flagelo que está golpeando al gremio ganadero en la región, más cuando se captura a los responsables y posteriormente se dejan libres. El documento dice de la siguiente manera: quienes suscribimos este documento en calidad de ganaderos del municipio de Arauca, acudimos a ustedes como autoridades legítimamente constituidas para solicitar y proponer acciones contundentes y efectivas contra el fenómeno delictivo del abigeato, que afecta ostensiblemente a la actividad económica de la ganadería y ejercemos por tradición, vocación y profesión. El gremio ganadero del municipio de Arauca viene siendo víctima del hurto de nuestros semovientes bovinos en la modalidad de hurto masivo y arreo y carneo, siendo este último el que se presenta con mayor frecuencia. Los delincuentes en horas de la noche ingresan a nuestras unidades de producción, priorizando lo que están sobre la orilla de las vías principales que comunican al municipio de Arauca
con otros municipios del poblado. Nosotros como ganaderos esperamos que las autoridades le den una respuesta y podamos tener solución a esta grave situación que está atentando contra nuestra economía y también contra la economía del departamento. Mis amigos, hasta aquí este contacto. Reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. Con ese reporte nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón. Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.